Buenos días, bienvenidos a su clase de máquinas eléctricas. Esta vez vamos a continuar con un nuevo tema correspondiente al contenido del tercer corte, que es la máquina de inducción trifásica. Entonces, como es trifásica y nosotros estudiamos ya el transformador monofásico, lo primero que vamos a hacer en la sesión de hoy es un repaso rápido de lo que son los sistemas trifásicos. ¿Listo? Vamos a comenzar por ahí. Vamos a hablar de la potencia trifásica, el caso de la impedancia, la corriente, la tensión, secuencias de giro, factor de potencia, conexiones delta, Y, triángulo de potencia trifásico, y después pasaremos ya a evaluar o a contar los principios magnéticos que rigen la máquina de inducción y posteriormente los principios eléctricos, como es el circuito equivalente de esta máquina, sus arranques típicos, sus circuitos equivalentes, su posible control, sus modelos dinámicos, curva par velocidad, y saber si la máquina arranca o no cuando está conectada a una carga, esta vez mecánica, no eléctrica como en el transformador. Entonces, bueno, eso es lo que iremos viendo a lo largo de esta serie de nuevos vídeos. Vamos entonces a recordar qué es lo que tenemos para esta clase. Nosotros habíamos hablado de que teníamos un sistema. Entonces aquí pongamos circuitos trifásicos. Los vamos a denotar con 3 y un phi. ¿Listo? Entonces acuérdense que nosotros habíamos trabajado 3 vectores típicos que tienen interés, que son físicos, que existen, digamos, en la realidad, que son la tensión, que la podemos llamar así, o con una flechita o con una letra negrita, que sería igual a una magnitud, en un ángulo. La magnitud puede venir así o con 2 barritas. La norma también se le llama eso, ¿cierto? Del vector en un ángulo que está dado en grados. ¿Listo? Había también la corriente. También era igual. Era la corriente como vector. Es igual a la magnitud de la corriente en un ángulo teta, también vamos a decir. Por ahora en forma genérica, ¿cierto? Valor absoluto o la magnitud, los componentes al cuadrado en raíz cuadrada y el arco tangente de un componente vectorial sobre el otro para el ángulo teta. Y también teníamos el tercer vector, que era el vector impedancia. Lo llamábamos con la letra Z. Z igual a la magnitud de Z en un ángulo teta. Y teníamos un circuito equivalente, digamos, el modelo circuital, en el que realizábamos una conexión entre una fuente de potencia más menos y una impedancia, que la simbolizábamos con un cuadrito. Esta la vamos a llamar ZL. Y como por ahí circula, por aquí, como la carga va a pedir potencia, va a consumir potencia, por acá circulará IL, que es la corriente de la carga. Esta sería la impedancia de la carga. Y aquí vamos a poner entonces la tensión de carga. Vamos a llamarla para la fase A. ¿Listo? Es de corriente alterna. Esa sería una fase. Y resumiendo un poco, pues esto es lo que puede ser una fuente de potencia como el transformador, que pase de una tensión a otra, y esta sería la carga que nosotros tendremos conectada ahí. Puede ser un puente rectificador y nuestra carguita del cargador del celular o del cargador para el computador. En sistemas de potencia más grandes, entonces, lo que uno tiene son 2 circuitos más, ¿cierto? Aparte de la impedancia de la fase A, o aparte de la fase A.
Entonces sería de nuevo otra fuente y otra carga. ZL, ZL, B sub B, y por acá I sub L. O si quiere también podemos llamarla I sub A, I sub B. Y tendríamos la fase C. Aquí me faltó el vector en la parte de I sub B. Por acá circularía I sub C. También entonces habíamos dicho que las tensiones y corrientes tendrían forma sinusoidal, ¿sí? Y que entonces podrían ser expresadas de una forma matemática como una ecuación espacio-temporal. Una ecuación temporal, porque digamos entonces es una función del tiempo. B sub A de t es igual a raíz de 2 la magnitud de B por el seno de omega t. Y esta es la que tomamos como fase de referencia. Fase de referencia. Quiere decir que el desplazamiento angular de θ es 0, θ igual a 0 grados. Θ igual a 0 grados. Y omega t es igual a 2pi por f por t. Omega igual a 2pi por f. ¿Cierto? Esto ya lo habíamos visto cuando simulamos el transformador. Esta es la velocidad angular de la onda de B y de I, tensión y corriente. Y este es el desfase o desplazamiento angular, θ, ¿cierto? Está medido en grados o en radianes. θ. Y entonces, ¿qué pasa? Si esa es nuestra primera fase, la fase B tendrá una expresión parecida, pero entonces ahora va a cambiar. Mire que yo escribo B sub B aquí con letra mayúscula y negrita para el vector y minúscula sencilla sin negrita para la ecuación espacio-temporal. ¿Estamos? Entonces, mire, si el sistema es equilibrado, o sea, si la magnitud de las tres fuentes es la misma, aquí también tendrá que ser raíz de 2 veces B, la tensión, de la magnitud de la tensión, y será ahora por el seno de omega t y un desplazamiento angular diferente de la fase de referencia, para que no se sobrepongan las dos vectores. Entonces en este caso vamos a decir que está trazada 120 grados. Y la fase C será similar a la fase B y a la fase A, solamente que ella va a estar, B sub C de t, será igual, equilibrada en magnitud, sí, que todas tienen raíz de 2 sobre B, raíz de 2 por B, perdón. Y ahora es la función senoidal atrasada 240 grados con respecto a la referencia, fase de referencia. O sea, la fase está a 0 grados aquí, más 0 grados. ¿Listo? Esas son las ecuaciones de tensión que rigen las fases de un sistema trifásico equilibrado. ¿Cómo lo expresamos entonces en forma de vector? Entonces aquí diremos que esto es B
sub A o B sub A igual a la magnitud de B en un ángulo de 0 grados. B sub B será entonces B sub B igual a la magnitud de B en un ángulo de menos 120 grados. Y B sub C en forma de vector será B sub C igual a la magnitud de B por, es decir, en un ángulo de menos 240 grados voltios, ¿cierto? Se nos ha olvidado aquí voltios y voltios. Entonces, mire que aun cuando las tres señales de tensión tienen la misma velocidad angular, es decir, tienen la misma frecuencia, o es decir, o se mueven en el tiempo a la misma velocidad, ¿sí?, están desplazadas angularmente en ese mismo tiempo, ¿cierto? Hay un desplazamiento en grados en el tiempo. Entonces intentemos graficar cómo se verían las ecuaciones. De una vez vamos nombrando, ¿cierto? La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 en el plano cartesiano, en el espacio-tiempo, en la magnitud y el tiempo, ¿cierto? Entonces podemos pintar aquí el eje de la tensión, en este caso, ¿cierto? Ahora no es vector B, y pintemos entonces más o menos por aquí el eje del tiempo. Esperemos que sea suficiente ese espacio. Y entonces pintemos ahora la fase de referencia, nuestra fase de referencia. Ella tendrá una magnitud de B y menos B, ¿cierto? El valor absoluto, y se va a arrancar en 0 grados. Entonces aquí podría ser no 2t, sino 2pi t, o radianes, ¿cierto? Pues radianes segundo más bien. Entonces mire cómo es. Hace esto, es máxima, llega hasta menos b y vuelve y sube, ¿cierto? Ahí más o menos, y sigue aquí. 1, 2, 3 cruces por 0, y de acá este es b sub a. B sub a. Ahora tenemos que contar dónde están los 120 grados. Entonces usted lo que tiene que hacer es pasar los 120 grados, nos tiene que pasar a radianes, porque aquí cuando pasa la onda por el tercer cruce por 0, usted lo que tiene es un periodo de la señal. Ese es el periodo de la señal. Entonces esto es 0 a 2 pi radianes. 0 radianes, pi radianes, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Y de aquí en adelante pues sigue más veces pi, 4, 5, 6, 7 pi. La señal es infinita. ¿Listo? Entonces, quiero que me conteste entonces cuántos son 2 pi, si 2 pi radianes son 360 grados. Hágamelo acá, ya no me conteste. Si 2 pi radianes son 360 grados, 120 grados, ¿cuántos radianes son? Entonces 120 por 2 pi dividido 360. 12 de 12 por 3, 36. 1, 3. 2 pi tercios. 2 pi tercios. Entonces eso es lo que yo tengo que desplazarme en el tiempo para poder saber dónde están los 120 grados. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está pi tercios? ¿Y dónde está 3 pi tercios? 3 pi tercios sería igual a pi, ¿cierto? Cancelo los 3 y me queda pi. 3 pi sobre 3. Entonces este lo tengo que dividir en 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
más o menos, ¿cierto? Y es 2 pi tercios, entonces quiere decir que desde este punto va a ser la señal de b sub b, va a ser su referencia inicial, aunque ella provenga de infinito. Entonces ella va a ser esto. Baja por acá y sigue. Bueno, me ha quedado un poquito descuadrada, pero más o menos eso. Bueno, esa sería b sub b. Y ahora tengo que hacerlo para la fase C. Entonces ahora no voy a hacer 120, sino que va a ser 240. ¿Listo? En realidad entonces uno la pinta aquí en el cuadrante positivo porque tiempo negativo no hay, pero ella viene trazada 2 pi tercios, es decir, por acá está menos pi tercios y por acá está menos 2 pi tercios, que es de donde tiene que crecer esta onda. Viene de allá, viene de menos infinito, ¿cierto? Porque esto va hasta más infinito y esto es menos infinito. Menos infinito. Pintemos pues el eje imaginario del tiempo infinito, el que no existe. ¿Listo? Ahí. Ok, entonces ahora pintemos cuánto da 240, es 4 pi tercios, entonces es pi tercios, 3 pi tercios es igual a pi, entonces 4 pi tercios es por aquí, entonces voy a hacer que la onda de B sub C salga de aquí, base, y siga. Esta es B sub C. Y obviamente ella viene ya corrida. ¿Listo? Un poco mejor dibujadas, pues le puede poner eso a dibujar a MATLAB, ahora que ya lo sabe dibujar, ¿cierto? Ahora que ya lo sabe dibujar, pues en MATLAB le queda más bonito eso. Bueno, esa sería entonces la forma temporal, espacio-temporal, de las señales de tensión, ¿cierto? De las señales de tensión de un circuito trifásico. ¿Qué es lo que también podemos decir entonces? Hay que ver cómo giran estos vectores, ¿cierto? Hay una secuencia de giro. Bueno, entonces listo. Esta es la forma en el de verlos en el osciloscopio. El diagrama fasorial sería, el diagrama fasorial asociado a esta secuencia sería, vamos a pintarlo aquí, B sub A, B sub A 0 grados, con una magnitud de cuánto, de B, y atrasado 120 grados estaría B sub B, y atrasado 240 grados, o sea, si lo puedo hacer también gruesito, estaría B sub C. Bueno, los he pintado al revés, Dios mío, el colores, pero bueno, ahí se ven las letras, por favor, me troqué los colores sin querer, pero se ve perfectamente el desfase y cómo están girando esos vectores. Y los llamé mal, Dios mío, ¿qué me está pasando? Bueno, es este B sub B y este es B sub C. ¿Por qué? Yo voy a explicar eso, porque la secuencia de giro tiene una convención, y la convención de ese sentido de giro es que hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj más es el sentido positivo, y hacia el sentido de las manecillas del reloj es el sentido negativo. ¿Vamos? Entonces usted puede ver, si se para en un ladito,
pongamos el ojito acá, ahí está el observador, y usted pone a girar en el sentido antihorario, que es la secuencia positiva, ¿quién pasa primero por ese ojito del observador? Pasa el vector B, después pasa el vector A, ¿cierto? Pasa este, después pasa este y después pasa C. Después, ¿quién viene? Vendría B y después vendría nuevamente A, en el caso de que esto esté girando, ¿sí? 2 veces pi pasó, giró una vez, 2 veces 4 pi giró 2 veces, 3 veces. Entonces esta secuencia es la que se conoce como la secuencia positiva o la secuencia ACB. Y ahora hagámoslo girar en el sentido contrario. Ahora va a girar para este lado. Entonces, ¿quién pasa? Por este mismo observador. Si ahora está girando en el sentido de la secuencia negativa, que es el sentido de las agujas del reloj, paso C, después paso C, después paso A y después paso B, ¿cierto? Viene girando así, C, A, B. Después, ¿quién pasa? Pasa otra vez C, después pasa A y después pasa B. ¿Por qué hago que gire de esa forma? ¿Cierto? Porque hago que gire de esa forma, 2 veces pi, ¿sí? Y más de 2 veces pi, y en ambos sentidos de giro, para ver entonces que ahora la secuencia negativa es la secuencia ABC. Y es nuestra forma que tenemos de acordarnos de las secuencias, ¿cierto? La secuencia de giro negativa es las letras en orden alfabético ABC, y la positiva es cambiando la C por la B. Entonces yo puedo dejar quieto el sentido de giro para que el vector siempre gire, o el diagrama vectorial trifásico ahora gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero si quiero representar la secuencia contraria, lo único que tengo que hacer es cambiar el B sub C por el B sub B. Por eso era que yo les decía que me había equivocado en la primera subíndice que había puesto aquí. Estaba pintando la otra secuencia. ¿Listo? Entonces, o usted fija el ángulo, digo el sentido de giro siempre para un lado, por ejemplo en el sentido antihorario, y troca los vectores, o hace que el diagrama se mueva en ambos sentidos dejando los vectores quietos, y ahí va a obtener las dos secuencias de giro. Entonces, digamos, ese es el universo en el que nos vamos a mover dentro de la máquina de inducción trifásica, o vamos a usar este universo de los circuitos trifásicos para explicar eléctricamente qué es lo que está pasando con la máquina en modo motor, ¿cierto? Vamos a trabajar el motor. ¿Por qué? Porque es el modo de operación natural que tiene la máquina. Ya volveremos con calma más adelante a eso. Listo, explicado esto de las secuencias, pues entonces uno podría decir cuánto vale aplicar la ley de Ohm, ¿cierto? Podemos aplicar la ley de Ohm. Entonces apliquemos ley de Ohm a cada una de los circuitos que tenemos aquí, estos 3 circuitos. Entonces uno dice ley de Ohm es igual a la B igual a I por Z, ¿cierto? Y de aquí voy a despejar Z. Entonces es el vector tensión sobre el vector corriente. Entonces voy a preguntarme cuánto vale la corriente. Bueno, y también puedo decir cuánto es corriente. Corriente es B sobre Z, ¿cierto? Corriente. Ahora quiero preguntarme entonces por cuánto valen las corrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el circuito, como lo pinté, lo que usted va a tener es el valor de las fuentes, como en el caso del transformador, que sabíamos el valor de la tensión del primario, y teníamos condiciones sobre la carga, ¿cierto? Nos daban el factor de potencia y la potencia de la carga, que a naturaleza era si tenía factor de potencia inductivo, capacitivo, cuánto era ese factor de potencia, si consumía potencia nominal de esta fuente, ¿cierto? Entonces mire que ahora es como si tuviéramos 3 transformadorcitos equivalentes monofásicos. Por eso a la máquina de inducción también la llamamos el transformador giratorio. Va a ser circuitalmente similar al transformador monofásico. Bueno, al transformador trifásico, pero como vamos a llevar que la máquina tiene
igual número de vueltas de bobinados por cada fase, por cada polo, pues entonces vamos a trabajar un circuito equivalente monofásico a partir del circuito trifásico real. Listo, real. Ok, entonces, ¿cuántos valdrá I sub A? Pues I sub A es B, la magnitud de B en 0 grados, que es B sub A, dividido la impedancia, pues la impedancia es ZL. Entonces ZL digamos que es Z en un ángulo de teta grados, teta es el que está dado, factor de potencia, coseno de teta, ¿cierto? Coseno de teta es factor de potencia de la carga. Listo, entonces conozco ese ángulo teta y conozco por tanto la magnitud de z, y así puedo encontrar r y puedo encontrar x, ¿se acuerdan? Entonces esta es conocida, conozco la fuente, sé cuánto está consumiendo la fase A. Para la fase B, pongo las todas en azul para no hacer tanto colorinche, sería entonces B, pero B sub B, y B sub B en cuánto está, en menos 120 grados, sobre Z, y Z que pues Z es la misma, ¿cierto? Las impedancias en cada una de las fases son las mismas, por eso yo le puse ZL, ZL y ZL. Entonces aquí si quiero ZL dividido en teta grados. Entonces pues esto es simplemente el valor de I en 0 grados. Aquí sería el valor de I, al dividir B sobre Z me da I, B sobre Z me da I en magnitud, ¿cierto? Y sería aquí en ángulo de menos 120 menos teta, porque cuando estoy dividiendo los ángulos se restan cuando estoy dividiendo vectores, ¿cierto? I sub B, y ahora hagámoslo para I sub C. Entonces es lo mismo, B, y ahora el desfase es 240 negativo a grados, lo divido entre ZL, que está en teta grados, igual a la magnitud de I, porque tanto las tres fuentes como las tres impedancias son iguales, y ahora me da menos 240 grados menos teta. Y de esto lo puedo llevar también a una ecuación temporal de la corriente, ¿cierto? Si tengo una ecuación para la tensión que tiene esta forma, pues también después voy a poder escribir las corrientes que están en forma vectorial, las puedo llevar a su forma de ecuación temporal. Listo, entonces mire, con eso es como la primera parte básica de lo que uno tiene que saber de circuitos trifásicos. Entonces lo que se estila dentro de los sistemas de potencia, o como se dio la configuración, realmente es haciendo conexiones trifásicas de fuentes monofásicas y de cargas monofásicas. Entonces vamos a ver las conexiones básicas en un siguiente video. Tal vez voy a mirar cuánto vamos ya de tiempo acá, ¿sí? Y vamos a dejar por ahora ahí la explicación de la conexión delta y la conexión Y en el siguiente video, y esa será la clase de el día lunes y martes para mis estudiantes de máquinas. Entonces, gracias por su atención y ya pasamos al siguiente video.